este capítulo de política para ir a lo que es, por un lado, el viaje del Papa. El Papa Francisco está en Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud, pero también para hablar de lo que representa la situación actual de una iglesia católica que ha recibido muchas críticas y incluso en particular el Papa por no haber sido mucho más estricto en términos de investigar y que se castigue a los culpables, por ejemplo, de abusos a niños. Hay procesos que han llevado años y, por cierto, en algunos casos ha quedado claramente establecido que los culpables eran protegidos en lugar de ser de alguna forma enjuiciados y castigados en el seno de la Iglesia. Es un gusto decirle bienvenida a una dama con la que en general conversamos a larga distancia. Marinellis Tremamuno es corresponsal en Italia, en el Vaticano. Le digo muchas gracias por estar acá. Gracias. Un placer, Marinellis. ¿Qué me dices? Es uno de los momentos más controversiales de este papado, tal vez. Sí, sin duda el Papa Francisco está enfrentando una situación de la Iglesia católica prácticamente con todo este escándalo del abuso hacia menores, en donde se han destapado situaciones que han estado ocultas por años. Obviamente la mayor parte de estas situaciones no han sido durante el papado del Papa Francisco, claro, pero ahora están saliendo a la luz y ahora es de alguna manera es responsable de que no se esté igualmente afrontando, digamos, un castigo hacia las personas. Lo vimos, por ejemplo, cuando estuvo en Chile, que defendió de alguna manera a un sacerdote que estaba implicado y luego tuvo que retractarse. O sea, han habido situaciones en las que a lo mejor no ha manejado comunicacionalmente el tema y eso obviamente ha perjudicado muchísimo la imagen del Papa Francisco. Ahora lo vemos en la Jornada Mundial de la Juventud, justo cuando la Iglesia Católica está afrontando este problema tan grave de los abusos y justo cuando el próximo mes de febrero, del 21 al 24 de febrero vamos a tener la cumbre de los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, se van a reunir en el Vaticano para afrontar el tema de los abusos y buscar la manera de prevenir, castigar y no continuar ocultando estos casos que sin duda son terribles. Sigue, por supuesto, existiendo un poder de convocatoria enorme. Lo estamos viendo y lo veremos estos días en Panamá y por supuesto hay cientos de millones de personas que profesamos el catolicismo. Ahora, hay elementos que duelen, me imagino que uno en particular a ti te debe haber dolido en términos de la posición del Papa con respecto, por ejemplo, a Venezuela. Aquí molestó mucho también con respecto a Cuba, de que hay una tibieza o a veces hasta una indiferencia a cosas muy claras, muy concretas. Sí, y no es una percepción, hay hechos concretos que nos pueden demostrar cuál es la posición específicamente del Papa Francisco, porque vemos por un lado un episcopado venezolano muy combativo, vemos también funcionarios de la Santa Sede que tienen clara la situación de Venezuela y he conversado con muchos de ellos, incluyendo el cardenal Parolín, que es el secretario de Estado, pero por otro lado vemos decisiones diplomáticas o discursos del Papa que van por otra línea. Por ejemplo, no es posible que ahora, en plena Jornada Mundial de la Juventud, las únicas palabras que hemos recibido los venezolanos de parte del Papa es una palabra de oración y rezar por la paz y la solución del conflicto en Venezuela, cuando seguramente los venezolanos esperamos una posición mucho más firme y de crítica y denuncia contra la violación de derechos humanos y en defensa de la democracia, ¿no?, en el país. Yo estoy completamente segura que un Papa Juan Pablo II que luchó contra el comunismo, que llevó un cambio a Polonia, desde su llegada enfrentó el comunismo, no hubiese tenido este tipo de discursos. Si recordamos el primer discurso de Juan Pablo II en la Plaza San Pedro, lo primero que hizo fue decir no tengan miedo, adelante, o sea, incitaba a los ciudadanos a la defensa de sus derechos humanos. En cambio aquí vemos más bien una posición un poco de recemos por la paz. O sea, entendemos que también es el representante de una religión, pero
También yo creo que la Iglesia Católica también puede dar otro tipo de mensaje y vemos un episcopado que tiene un rol completamente diferente. Así mismo, parece a veces da la sensación como si fueran dos corrientes diferentes dentro de la misma iglesia, porque uno escucha a los cardenales, he conversado con los cardenales venezolanos y son súper críticos de lo que es, por ejemplo, la dictadura. Y te doy un ejemplo puntual. El 10 de enero, en la supuesta juramentación de Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, donde asistieron solamente 4 países que sabemos cuáles son, ¿no? Y qué posición tienen: Cuba, Nicaragua, Bolivia. Y el Vaticano manda al encargado de negocios de la Santa Sede, de la Nunciatura. Mientras que los países latinoamericanos, la Unión Europea no envió ningún tipo de representante, el Vaticano envió al encargado de negocios. Y no solo lo envía, sino que luego el portavoz además confirma con los periodistas y emiten un comunicado en donde dicen que ellos mantienen relaciones con el gobierno venezolano. Entonces estuvo incluso peor la aclaratoria que el hecho que haya mandado al representante. O sea, que digas que además reconoces y mantienes de relaciones diplomáticas. Revolver la herida. Exacto, entonces ahí vemos que hay hechos puntuales que efectivamente nos tienen muy molestos a los venezolanos y es lamentable porque además somos un pueblo muy católico. Un placer tenerte conmigo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a un paréntesis. Al volver al territorio de un juicio en una corte federal por los crímenes de los que se acusa al considerado el narcotraficante más poderoso del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán, pero la que está en agua calentita ahora es su esposa.